Bueno, vamos a darle la bienvenida al arquitecto Roberto Cova. Y lo primero que le voy a preguntar, ¿usted dónde nació? Acá mismo, en esta casa. Esta era la casa de su Mi abuela o abuelos paternos, Ah, italianos. ¿y apellido? De ellos, Sí, alguien vio que hay una reja ahí, sí, tiene una inicial la reja, dice MC, hecha. sí, sí. María Colombo era mi abuela, italiana. Sabía leer y escribir, cosas que no toda la gente de su condición sabía. Y vino de Italia porque ella andaba de novio con un chico que después con el cual se casó, que le dijo, cuando yo tenga una casa y puedas venir a vivir adentro, te voy a mandar a buscar, cosa que sucedió. Bueno, entonces estos italianos hicieron una casita en la calle que yo llegué a ver y después se demolió. En la calle, yo diría, Los Andes y Falucho, acá afuera. Pero acá hubo en Mar del Plata, la gente de afuera no lo sabe, algo que se llamó el Pueblo Nuevo. Es decir, eso se puede explicar y usted lo va a entender. Ajá. Mar del Plata se funda en 1874 sobre una extensión, se dice, de una legua y un quinto de otra. Ahora explicaré lo que es. Una legua son 40 cuadras de 150 varas y un quinto de otra legua. Entonces, eso arranca más o menos de la calle, la que estuve hablando recién, de Champañá ahora, de Champañá hacia acá, y de Juan B. Justo hacia acá. De Champañá por el otro lado quedaron, alguien había, no sé si Pedro Luro había comprado 2 leguas y un quinto, y sobre una legua y un quinto decide fundar el pueblo Esperanza Ramos, perdón. Y la otra, el otro lo guarda para sucesores. Y luego, no me acuerdo los apellidos de los sucesores, pero lo tengo, lo he escrito. Después se incorporó a la ciudad, por eso se llamó el Pueblo Nuevo. Entonces mi familia era del Pueblo Nuevo. Y decía, cuando vinimos del campo, mi abuelo murió muy joven, a los 44 años, mi abuela con 4 hijos chicos no podía, que iba a tener 8 hectáreas de tierra, no podía sembrar ella, los hijos eran chicos. Mi papá tenía, cuando murió el padre, tenía 2 años, y el hermano mayor tenía 12, y había 2 mujeres en el medio. Entonces mi abuela decidió venir, ella tenía un hermano que había venido porque ella lo llamó, es decir, cuando ella llegó, yo he hecho 25 viajes largos. Ahí de esa mesa salió el dinero para hacerlo. Yo trabajé como, en vez de un negro, 2 negros ahí sobre esa mesa. Y en un momento decidí colgar los botines, como se dice, y bueno, mi mamá se enfermó, yo estuve terminé muy mal con la enfermedad de mi mamá. Y un médico me consiguió un certificado de, no me sale cómo se llama, de agotamiento, digamos. Y entonces a partir de ahí me dediqué a la historia. Entonces empecé a ir a la municipalidad, al archivo, y después tuve problemas de salud, como me verás, yo ahora no camino 3 pasos con un andador, pero perdí todas mis condiciones. Yo caminaba hasta 120 cuadras por día porque
eso viene de los italianos, porque allá iban a trabajar al campo y tenían que caminar para el pueblo y el campo, eran cerca, pero igual había que caminar mucho. O iban a Francia a trabajar, porque había más trabajo del otro lado, y había que caminar un día para llegar, pero caminaban. Entonces, ese interés por caminar yo lo heredé. Caminé mucho de chico, pero después mi papá me compró una bicicleta. Ahí está ahí arriba hay algo que tiene que ver con la compra de la bicicleta. Tío mío era tornero de madera y hacía esto. Y eso tenía una tapa con una nandelita, con una rajita. Por donde ponía juntar monedas ahí, decía mi papá. Y yo junté monedas acá. Y cuando la desarmamos, me compré una bicicleta, no sé si alcanzó o hubo que poner algún peso más. Una bicicleta leniano importada, porque en aquel tiempo los italianos tendemos a comprar cosas, lo que viene del otro lado siempre es mejor. En general era así, porque la Argentina industrialmente tardó mucho en manifestarse. Pero entonces lo que venía del otro lado era más terminado, mejor hecho. Y este chico, hijo de mi abuela, aprendió el oficio de tornero porque ella decía que todo hombre que tuviera un oficio no se iba a morir de hambre. Porque su propio marido, que no tenía oficio, era campesino, hacía ladrillo después. Porque acá no había otra cosa, es decir, los italianos que querían tenían que arremangarse. Y el ladrillo es una cosa pesada para hacer, hay que trabajar mucho. Entonces yo tengo un libro por ahí que le digo a la memoria de mi abuelo Rubio. A la memoria de mi abuelo Rubio, que surcó la pampa del caballo y chiripá, porque resultaba más fácil hacer ladrillos con un chiripá, porque se tienen que agachar los ladrilleros que con pantalones. Bueno, yo el chiripá no lo vi, pero el poncho sí. Mi abuelo tenía un poncho muy grande, que todavía tengo un pedacito de ese poncho, está colgado. Con el tiempo, después de esa bicicleta para nenes de 8 años, yo pronto resistí mucho, me compraron otra bicicleta Leniano, la otra era de paseo, esta era de media carrera, linda, ágil, verde, metalizado, con la cual circulé con mi papá. Anduvimos todos los domingos por la mañana en bicicleta, desde los 4 rumbos de Mar del Plata. Él conocía todo porque había nacido acá en 1905 y cuando él tenía 10 años o 12 años, la ciudad era muy chica. Pero la madre fue al Bristol y le pidió mi abuela era una mujer, digamos, resuelta, que no vacilaba en hablar con personajes, y fue al gerente del Bristol a decirle, le puede dar un trabajo, soy viuda, tengo 4 chicos, quiero que trabajen, le puede dar un puesto de mensajero. Y a los 10 años mi papá fue mensajero del Bristol, en bicicleta. Entonces no había casa que no conociera, porque ¿qué hace un mensajero? Vaya a llevar esto acá, vaya a llevar lo otro allá, es la casa que está enfrente de tal y cual. El chico miraba todo y aprendía todo. Entonces él conoció, no sabe cómo conoció Mar del Plata. Aparte ideal, en esa época era ideal para andar en bicicleta, claro, porque no había tránsito, calles de tierra. Claro, vamos por calles de tierra y eso tiene muchas derivaciones, porque ahora vienen a preguntarme, acá viene mucha gente. Entonces, una de las cosas que no está muy definida es la línea de la costa. Cuando usted cuando yo era chico,
para ir al faro, por ejemplo, había un solo camino. Se podía ir por adentro también, pero sobre el mar había médanos. Y a veces con la bicicleta había que caminar por los médanos con la bicicleta al hombro porque no rodaba la bicicleta en los médanos. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, con la arena la bicicleta no va. No va. Bueno, pero yo anduve por tierra. Y me acuerdo una cosa que no puede ser hoy. Yo ya estaba recibido, yo terminé en el 54 en Buenos Aires. Y en el 56, diríamos, voy al Banco Provincia de acá, que recién se había terminado. Y apoyo la bicicleta en la pared del Banco Provincia y subo. Y tardé 10 minutos, no sé. Bajo y agarro mi bicicleta y me voy. Hoy no daría, la pongo y enseguida ya desaparece. La pone con candados y le rompen el candado. Le rompen el candado para llevárselo. Pues, ¿comprende? Sí, sí. Entonces, estamos viviendo yo no sé por qué, yo me pregunto por qué esto terminó así. En mi casa, mi papá era carpintero y ellos estaban en el sindicalismo, en defender el sindicato, pelear por las conquistas del obrero. Y hablaban de ir a caminar por el campo, fíjese. No hablaban digamos, de mala vida, de vida nocturna. Hay que cansarse de día y dormir de noche. Bueno, ¿Usted se acuerda cuando pasaba el tren a unas pocas cuadras? a 2 cuadras de acá. ¿A dónde iba el tren este? Bueno, cuando el tren llega a Mar del Plata en el año 86 a la estación de la calle Luro, 1886. Pero hubo un personaje acá llamado Pedro Legario Luro, un sujeto muy particular. Esto era el shopping nuevo, es decir, el shopping que queda ubicado en Los Gallegos. Sí, sí. Esto está frente a Los Gallegos, del otro lado. Se llama Paseo Diagonal. Paseo Diagonal. Que tiene muchas salas de cine, sí, sí. Pero ahí estaba esa chimenea, ¿la ve? Sí, sí. Esto era una máquina de vapor para generar corriente, porque para generar corriente eléctrica hay que hacer rodar una rueda. Sí. Y esa rueda hoy se llama, tiene nombre compresor, no, pero algo por el estilo. Se genera un generador. Sí. Y el generador, en este caso, ahora puede ser un motor eléctrico, un motor de nafta, comprendo lo que sea. Pero un generador podía hacerse andar con un molino, una rueda que da vuelta. Y ahí pasa el arroyo. Ahí pasa el arroyo. Entonces el arroyo fue, yo siempre digo que el arroyo fue el medio que dio vida a la ciudad, es decir, la ciudad, el pueblo se funda sobre un arroyo en la playa Punta Iglesia, digamos, ubica eso. Sí, sí. Porque por ahí pasa un arroyo y a los dos lados, porque hay un arroyo que se llama el arroyo de las Chacras que va por la diagonal acá, la diagonal Pueyrredón, y después va por la diagonal Alberdi, y de ahí sale al mar, salía, después lo desviaron. Y hay arroyos más adentro que también salen al mar, pero del otro lado de la iglesia de Santa Cecilia, que ahora no, son el arroyo de Camé, etc. Bueno, entonces esos arroyos, le digo porque yo tengo, mire, esta es la piscina, la chimenea de la piscina, y ahí la ve de nuevo, mire acá. Ajá, sí. En la foto no la barca entera, ¿no? Pero sí, sí, ahí la veo la chimenea, sí. Es la misma foto. Entonces de chico a mí esto me llamaba poderosamente la atención. Y esa chimenea se ve de todos lados de la ciudad.
y no debieron haberla demolido, porque este es el país de las demoliciones. En Europa, donde yo estuve muchas veces, las chimeneas de los pueblos, digamos en el norte de Italia, por ejemplo, donde está la Fiat y donde están lo que se mueve en Italia, porque en el sur la cosa anda mal, pero chimeneas de esas por cada pueblo habría 5, porque hay máquinas de vapor que cargaban lana, máquinas de vapor que devanaban cera, el capullo, etc. Todo era vapor o agua. Había molinos de agua que hacían dar vuelta una rueda, que después hacía dar vuelta un instrumento, que después devanaba los capullos del gusano de seda. Sí, sí. Y así todo lo demás. Entonces yo escribí un libro gordo. En el barrio del oeste hablo, qué sé yo, de cómo, a ver, cómo explicarle. Ubica la calle 9 de Julio, usted es de Bahía Blanca. No, de Capital Federal, Ah. barrio Villa del Parque. Ah, bueno, sí, más o menos. Acá en la calle 9 de Julio ubica Mar del Plata. Sí, sí. Por atrás de la estación. Sí. Bueno, ahí había arroyos en Mar del Plata, esos algunos se secaron y el otro está entubado, o sea, por la diagonal, acá por el Redón, acá. Sí. Y después cruza la Plaza San Martín y va por Alberdi y desemboca en el mar. Ese es el arroyo de las Chacras. Pero después hay arroyo más afuera, por ejemplo en Camé, hay un arroyo de Camé, que hubo puentes, hubo arcos, hubo cosas y ahora se secó porque se desvió. Historias que pasan. La casa sobre el arroyo, ¿qué arroyo era? La casa, bueno, la casa sobre el arroyo es la casa de Williams. Williams fue un arquitecto importante, inteligente, está acá a 10 cuadras, 15 de acá, muy interesante. Él tenía la curva del arroyo, hizo arriba una curva de hormigón, con la misma forma al revés que la curva del arroyo, y después puso una casa que era un rectángulo, un paralelepípedo, que está. Y recién me acaba de hablar una chica colega mía que años fue directora de la Casa del Arroyo, porque eso terminó mal. La rompieron, la robaron, la deshicieron, la quemaron. República Argentina, estamos así. Hay que aguantar lo que hay, y ahora que un señor se va a Rusia y ahora va a tener entrevistas con el presidente y va a generar, dice, que vengan capitales al país. ¿Y por qué hay la crisis que hay? La gente de trabajo, como los que vienen acá, viven afuera. No tienen agua, no tienen luz, no tienen obras sanitarias, no tienen calle, se inunda. ¿Por qué pasa eso? En un país tan grande, cuando hay gente que se ocupa, mire, acá a la vuelta hay mi propio oculista, él y otros socios médicos van al Chaco, a pueblos indígenas, y llevan 3 camionetas llenas de instrumentos, desde máquinas de hacer radiografía hasta tornos de dentista, para ayudar un poco a esa gente que vive en un mundo ideal, que no, pero muere de hambre, porque no hay trabajo, porque no se provocan, digamos, la industria que genere que precise mano de obra. No hay mano de obra. Aquí los chicos que caminan por las calles con las manos en los bolsillos no hacen nada. Los adolescentes, muchos, las escuelas van mal, la gente no quiere estudiar, los chicos no quieren, o tampoco a lo mejor tienen retribución cuando regresan a donde van. Sí, sí. Yo ahora tengo 87 años, así que no me queda mucho, pero yo tengo que seguir diciendo que sí a la gente, pudiendo ayudarlos, cosa que hago. Pero me da mucho fastidio que
que un país tan rico termine tan mal. Han cortado bosques en la zona boscosa del país para plantar soja. Entonces hay algo que anda mal. Porque estos bosques antes producían, he escrito libros, tengo. Hubo un señor que tuvo en el Chaco 100.000 hectáreas, 100.000 hectáreas de bosque. Entonces de ahí había tanino, había cañaverales, salía caña de azúcar. Estuvo muchos años, ese señor era un irlandés, hizo fortuna y después el Estado se la comió. Los impuestos, las ventas, Perón, no sé, todo terminó para el diablo. El tren llegaba acá a la calle Luro. ¿Y de ahí hasta dónde seguía? Luro, en la estación de tren. Llegaba ahí. ¿Después seguía hasta dónde? bueno, le cuento, eso tuvo que ver Pedro Legario Luro, hijo de Pedro, que la iluminación artificial de Mar del Plata, bueno, esto no es, pero tengo por ahí, tenía ahora acá, ¿dónde está? No sé, pero yo escribí un libro que se llama Pedro Luro, un pionero de la Pampa, del cual me queda un solo ejemplar, y se publicaron 1000. ¿Se vendieron en todo el país o solo acá en Mar del Plata? Lamentablemente. Esto hay que volver a imprimirlo. Ah. ¿Quién lo imprime? A mí me dieron 250 ejemplares. Y lo demás, eso lo hizo la Cooperativa de Luz, que es una institución más bien de tipo popular, digamos. Se hizo con ánimo de abaratar la luz para que la luz de Mar del Plata, Luz Eléctrica, era una corporación belga, germano, alemán, que trajo los elementos de allá, fabricar luz con motores comprados. Y porque también hubo intentos de Pedro Legario Luro, el hijo de Pedro, intentó hacer... usted me pregunta por el ferrocarril. Pedro Luro viene a la Argentina en 1800, nació en el 1917. A ver, viene tipo 1840. ¿1817? ¿1817 será? Sí, él había nacido, tenía pocos años, 16 años, Pedro Luro cuando vino. Y puso, dicen, estaba en el sur de Buenos Aires, en la iglesia. Yo vivía en una cuadra donde se casó Pedro Luro, la calle Chile y Lima, que ahora la absorbió la avenida 9 de Julio. En Capital. Sí. Y en la iglesia de la Concepción, que está en la calle Independencia y Bernardo de Irigoyen, ahí sí. Se casó Pedro Luro, con una paisana, y se fue a Dolores. Y bueno, y él se daba cuenta de lo que iba a pasar acá, él con carretas de bueyes, digamos, iba al campo, la llenaba, él puso una pulpería en Dolores, Pedro Luro. Entonces salía con caravana de carros llenos de cuestiones de comer. Acá dice que lleva arroz en bolsas, ponchos, zapatos, botas, y va a vender eso por el campo. Va a las pulperías de campo y deja eso y le dan cueros y lana. Después esos cueros se trabajan y se exportan, porque la civilización del cuero se llamó. Y bueno,
Bueno, y eso hizo la fortuna. Pedro Luro dejó 265.000 hectáreas de herencia. 265.000 hectáreas a 11 hijos.